Vamos a ver ahora un ejemplo un poco distinto, que sería una fotografía prácticamente a contraluz. En este caso, este sería a f3.5 en la Sony y a f2.8 en Sigma. A f baja, el objetivo Sony tiene los bordes, como ya hemos visto anteriormente, difuminados. He fallado aquí a la hora de poner la F en 16, la puse en 18 en la Sony, pero bueno, lo que obtenemos es esa solución en los bordes. Y ahora vamos a ver el contraluz a 50. En este caso a 50 milímetros sería 5.6 frente a 2.8. Volvemos a encontrar esos bordes perfectamente enfocados en esta longitud focal y en esta apertura. Y en la Sony encontramos una cosa bastante borrosa en ese borde. Vamos a mirar apertura 16. Esos efectos del borde en la Sony se reducen considerablemente y las imágenes con esta apertura 16 son muy similares. Vamos a hacer un zoom en esta parte que hay algo más de detalle y vamos a analizarlas desde ese punto de vista concreto. Vamos a ver otro ejemplo, un contraluz con nubosidad total. Aquí directamente están todas tomadas a apertura 8 y aquí tendríamos la toma a 16 milímetros vertical y la toma a 18 milímetros vertical en Sigma. Aquí el ejemplo a 50 milímetros. No era el objetivo de este vídeo, pero lo voy a dejar simplemente aquí avanzado, que es la posibilidad de este objetivo para retratos. Voy a poner un ejemplo simplemente hecho en esta imagen subexpuesta, en 50 milímetros, más o menos está tomada como a 1 metro de mi cara, con la menor de la apertura. Este sería el desenfoque producido por la Sony y este producido por Sigma. Sin duda es muchísimo más bonito el desenfoque producido por Sigma. Después, obviamente, mi cara es distinta, aquí he puesto otra pose, podría estar más nítida esta. Para eso vamos a comparar un momento los RAW, vamos a darles, simplemente vamos a subir la exposición para poder apreciar algo. Y ahora vamos a copiar y pegar. En este caso ya vemos varias cosas. Hemos dejado que la cámara decida ciertos parámetros por nosotros y en estas condiciones, para la fotografía con la Sony, ha tenido que bajar la velocidad de obturación a 1,80. Aquí hemos podido disparar a 1,60, por lo que a pulso es una foto más viable. Además, la ISO se ha podido mantener a ISO 100 en el caso de Sigma y en el caso de la Sony ha tenido que subir a 160. Por eso se ve un poquito más de grano en estas imágenes. La verdad es que la nitidez es muy similar, teniendo un poquito más, bastante más ruido en el caso de la Sony y un bokeh un poquito más feo que en el caso de Sigma. Si os tuvierais que quedar con uno de estos dos retratos, yo también me quedaría con el de la derecha. Solo un tema más, esos son detalles al final menores que podéis corregir con las herramientas básicas de Darktable, como ya sabéis, y podéis obtener resultados muy similares. En resumidas cuentas, así como en el tema de los paisajes hay pros y contras y cosas en las que el Sony puede ayudar, en el tema de los retratos creo que está bastante claro. Sin duda, el retrato es superior para mi gusto en Sigma.